El patrón PX Wizard, digamos, también lo tuvimos que desarrollar nosotros con Epiway. Digamos, básicamente el Wizard siempre se compone de una sección de help para, digamos, ir guiando en los pasos de un Wizard, un área de datos principal para poder ir viendo los elementos, y claramente podemos ver que esto podría ser un parámetro rico. O sea, en realidad vamos a seguir la lógica de, en realidad el PX Wizard va a reutilizar elementos que ya tenemos desarrollados en el sistema. También tenemos, bueno, los típicos botones de Previous Index para poder ir pasando de los pasos del Wizard, con la particularidad de que yo necesito que cuando pongo Previous se me mantenga el contexto de lo que yo había seleccionado previamente. Eso es una funcionalidad que incorporar. Y finalmente, obviamente, digamos, transformar el Next en Finish cuando estoy en el último paso del Wizard. El patrón PX Explorer, un poco lo que estamos viendo es esto, es la combinación de, digamos, la visualización de un tree view con un WordWiz. Esto de derecha sería un WordWiz, y lo que tenemos a la izquierda es un tree view que nosotros ya lo tenemos implementado y le brindamos, lo estamos teniendo en la actualidad como una API para que los clientes lo puedan utilizar. Particularmente este WordWiz tiene, bueno, a medida que uno va cambiando, seleccionando el nodo del árbol, va refrescando esta sección de acá para mostrar puntualmente en el nodo que yo estoy. Bueno, tenemos el tree view. Tenemos acciones estándar fuera de la grilla. Bueno, uno es con el selector de línea en el nivel de WordWiz, pero también logramos hacer que el tree view se comportara como un selector de línea. Yo selecciono el nodo y después yo pongo fuera del tree view update y yo accedo al registro que yo estoy seleccionando del tree view. Bien. Lo que queremos ahora simplemente es mostrar algunas conclusiones que, digamos, han resultado en nuestra experiencia de desarrollo de sistemas. ¿Qué logramos con los FX Pattern? Lo que logramos con los FX Pattern es programar en forma gráfica. O sea, uno cuando diseña, vimos principalmente cosas orientadas a la interfaz de usuario, pero el resto de los nodos de la instancia también orientan a definir acciones, eventos, un montón de cosas que permiten el programar en forma gráfica y minimizar las líneas de código. No desaparecen, pero minimizan. Obviamente se presentan funcionalidades preprogramadas, o sea, la instancia no se diseña a gusto del programador como quiere, ¿no? Uno primero programa las funcionalidades y el programador las utiliza, simplemente. Y en la medida que define que quiere utilizar determinada funcionalidad, luego lo que hace es instanciar las propiedades para, digamos, configurar en esa instancia lo que él quiere de esa propiedad. Esto es simplemente para acordarse, mostrarles cómo se veía la programación de una instancia. Bueno, podemos afirmar que con las PX Tools logramos que un 70% de la aplicación se programe con patterns. Inclusive este porcentaje aumenta, esta cifra aumenta si estamos en procesos de migración, porque acuérdense que si estamos migrando, las reglas de una transacción o los procedimientos ya existen. O sea, y por lo general esos objetos no se tocan en un proceso de migración. Por lo tanto, aumentaría bastante la cifra de desarrollo. Un 100% de los web panels se programa con patterns. O sea, básicamente ningún programador tuvo que tocar un web panel para soportar este tipo de aplicaciones que les he mostrado. O sea, no hubo que entrar al web panel y tocar ninguna línea de código. Ya el pattern soportaba todo lo que requería un programador para trabajar sobre los web panels. Y de vuelta decimos, lo que no está contemplado, la idea es que las PX Tools lo soporten. El 100% de la interfaz gráfica de los programas se resuelve con pattern. Acá estoy incluyendo, obviamente, el 100% de los web panels que dije, más el 100% de las transacciones. O sea, la interfaz de las transacciones, toda la interfaz gráfica de la aplicación está resuelta a través de pattern. Obviamente esto lo que genera es que no se requieren programadores web. Creo que es un punto muy importante al momento de evaluar, utilizar una herramienta, digamos, al momento de migrar su aplicación o desarrollar su aplicación. Yo puedo reutilizar todo el stack que yo tengo a nivel de la empresa para, para desarrollar aplicaciones web, sin tener que, digamos, hacer que haga un curso de qué es HTML y cómo se posicionan los elementos en la pantalla.
Y bueno, lo que claramente sacamos es que hay un aumento de productividad de un 300%. Digamos, obviamente el programador cuando empieza a trabajar con patterns, hay un periodo obviamente que la productividad obviamente es baja, porque primero tiene que acostumbrarse a cómo funcionan patterns. Es un poco el objetivo de la pregunta, o sea, en realidad estamos cambiando de paradigma de programación, el programador tiene que adaptarse a ese nuevo paradigma, pero luego que el programador se adaptó, que conoce los patrones, que trabaja habitualmente en desarrollo de sistemas, tiene un aumento de productividad de un 300% comparado con un programador GNexus habitual que trabaja para web. Se logra una abstracción total de la plataforma. Este último punto lo dejé para el final porque me parecía muy importante, no por ser el último, sino por poder llegar a la siguiente transparencia. Que justamente creemos que es muy importante. Y lo que les estoy mostrando acá es Vista con Windows Presentation Foundation. Lo que les queremos decir es que el proceso de migración de una aplicación WinAWeb, en realidad nosotros decimos que no migramos WinAWeb, migramos WinAPatterns. O sea, digamos, después cualquier plataforma que GNexus vaya a soportar, uno nunca sabe con qué nos vamos a encontrar. Windows Presentation Foundation puede ser el próximo generador que Artech largue sobre GNexus. Y en realidad el problema que estamos diciendo es, no se compliquen. O sea, si ustedes migraron a Patterns, el que se tiene que complicar de ver cómo desarrollar Windows Presentation Foundation es PXTools, ¿no? Los programadores van a seguir trabajando sobre las definiciones de las instancias de los patrones. Bueno, ¿y cuál fue el cambio de paradigma con GNexus, ¿no? El título de la charla dice un nuevo cambio de paradigma. ¿Cuál fue el cambio de paradigma digamos, con GNexus? El cambio de paradigma comienza, es que el comienzo del desarrollo se hace basándose en las reglas de negocio, ¿no? O sea, uno empieza a desarrollar la aplicación trabajando con las transacciones y definiendo las reglas de esas transacciones. Ese creo que fue un gran cambio de paradigma al momento de desarrollar un sistema. El tema que luego encontramos es que luego que uno diseña las transacciones, cualquiera sea la plataforma, tiene que adaptarse un poco a lo que el lenguaje de programación le da. Como por ejemplo mantener estándares, y es parte de lo que habitualmente el programador tiene que seguir, un estándar de diseño y un estándar de programación para que la aplicación siempre se vea de la misma manera. Y en web todavía, digamos, es aún más complicado porque hay que entender aún más la plataforma. O sea, uno tiene que todavía saber desarrollar en web, o sea, saber qué es el HTML, cómo funciona, cómo se disparan los eventos. Podemos decir que uno como programador está todavía muy enfocado en el how to do, ¿no? O sea, uno tiene una aplicación, le piden que sean web, y uno cuando le piden los requerimientos, el cliente les pide los requerimientos, uno está muy preocupado en cómo hago esto. O sea,